La Fórmula 1 hoy es seguridad, tecnología y precisión, pero el asfalto sobre el que corren está manchado de historia y de sangre. Hubo épocas y lugares donde subirse al coche no era solo deporte, era una apuesta directa contra la muerte. Hoy vamos a hablar de brutalidad. No por la lluvia, ni por el calor sofocante. Hablamos de trazados diseñados por sádicos, curvas ciegas que destrozan el cuello, peraltes que rompen suspensiones y muros de hormigón que no perdonan. Circuitos donde el piloto sufría físicamente cada vuelta y donde un fin de semana podía terminar en funeral. Bienvenidos al top 5 de los circuitos más brutales en la historia de la Fórmula 1. Empezamos en Oriente, en una obra maestra de la ingeniería que es, a la vez, una trituradora física para los pilotos. Suzuka. Diseñado originalmente como una pista de pruebas para Honda, Suzuka es uno de los pocos circuitos en forma de 8 del mundo. Pero su brutalidad no reside en su forma, sino en su flujo implacable. Aquí no hay descanso. Mientras que en otros circuitos tienes rectas largas para relajar las manos y respirar, el primer sector de Suzuka es una tortura biomecánica. Las famosas S-Curves obligan al piloto a lanzar el coche de izquierda a derecha a más de 200 km por hora sin tocar el freno, solo modulando el acelerador. El cuello del piloto soporta fuerzas de hasta 4 y 5 Gs de manera lateral y continua, como si un peso de 30 kilos te golpeara la cabeza repetidamente durante 50 vueltas. Los pilotos terminan con los músculos del trapecio al límite del espasmo, pero la brutalidad técnica se encuentra con el terror en la curva 130R. Imaginen llegar a 300 km por hora a una curva a izquierdas que, en teoría, se hace a fondo. Si el coche pierde carga aerodinámica, no hay escapatoria, solo hay barreras. Suzuka no perdona errores, y aunque es amado, también es temido. Fue aquí donde la Fórmula 1 moderna recordó que la muerte seguía acechando, cuando bajo condiciones traicioneras en 2014, Jules Bianchi impactó contra una grúa en la curva Dunlop. Suzuka es hermoso, sí, pero es una belleza que te exige un sacrificio físico absoluto y un respeto total por sus muros. Italia, el templo de la velocidad. Hoy conocemos Monza como un circuito rápido con chicanes, pero hubo un tiempo en que Monza era una sentencia de muerte circular. En los años 50 y principios de los 60, la Fórmula 1 corría en el trazado combinado que incluía el temible óvalo peraltado de hormigón. La brutalidad aquí no era solo la velocidad, era la vibración. El hormigón del peralte estaba hecho en placas, y cada vez que un coche pasaba por las juntas a 280 km por hora, la suspensión recibía un martillazo. Los pilotos no solo luchaban por mantener el coche en la pista, luchaban para que su visión no se nublara por la vibración que les sacudía el cerebro, dentro del cráneo, y para que el volante no les rompiera las muñecas. Los coches literalmente se desarmaban pieza por pieza, debido a la dureza del terreno. Y luego está la tragedia. El fin de semana de 1961 define la palabra brutal. Wolfgang von Trips, luchando por el campeonato con Ferrari, se tocó con Jim Clark antes de la parabólica. El coche de von Trips salió volando hacia el público. El resultado fue catastrófico. El piloto y 15 espectadores perdieron la vida en un instante. Monza es legendario, pero su asfalto antiguo está cimentado sobre el miedo de saber que, en esa época, si salías volando, no había escapatorias, solo árboles y gente. Hay circuitos peligrosos, y luego está Imola en 1994. Este puesto no es solo por el trazado, es por la atmósfera opresiva de fatalidad que cubrió el circuito. Técnicamente, el viejo Imola era una prueba de valentía absurda. La curva de Tamburello no era una curva, era un desafío a la física. Se tomaba a fondo, a más de 300 km por hora, pero el problema era lo que había al otro lado de la línea blanca, un muro de hormigón, sin neumáticos, sin grava, sin espacio, solo concreto. La brutalidad física de Imola radicaba en el impacto seco. El cuerpo humano no está diseñado para desacelerar de 300 a 0 en medio metro. Aquel fin de semana de mayo del 94 redefinió el sufrimiento. Primero, Rubens Barrichello voló por los aires el viernes, quedando inconsciente y tragándose la lengua. El sábado, la brutalidad técnica se cobró la vida de Roland Ratzenberger, cuando su alerón falló a 310 km por hora contra el muro de Villeneuve. El cuello del piloto no resistió la fuerza G del impacto. Y el domingo, Ayrton Senna. La columna de dirección rota, el impacto en Tamburello. Imola es brutal porque demostró que ni siquiera el mejor piloto de la historia, con el mejor entrenamiento físico, podía sobrevivir a una ingeniería de circuito que había quedado obsoleta frente a la velocidad de las máquinas.
Fue un matadero de ilusiones que cambió el deporte para siempre. Olviden el spa que conocen hoy. Olviden las escapatorias asfaltadas. El Spa-Francorchamps original era una bestia de 14 kilómetros que serpenteaba por carreteras públicas entre pueblos. Era sin duda el circuito más rápido y aterrador de Europa. Aquí, la brutalidad era psicológica y técnica. Los pilotos corrían entre granjas, postes de telégrafo y zanjas profundas sin guardarraíles. Un error no significaba un abandono, significaba chocar contra la fachada de una casa. El punto más sádico era la Mazda King. Imaginen una S izquierda-derecha que se tomaba a 270 km por hora, situada entre dos granjas. Jackie Stewart dijo una vez que era la curva más difícil del mundo, porque tenías que posicionar el coche con precisión milimétrica, mientras luchabas contra el instinto de supervivencia que te gritaba que levantaras el pie. Pero el Gran Premio de 1960 es lo que coloca a Spa en este ranking de horror. Fue uno de los fines de semana más sangrientos de la historia. Durante los entrenamientos, Stirling Moss perdió una rueda y se rompió las piernas y costillas. Mike Taylor sufrió un fallo en la dirección que terminó con su carrera. Y en la carrera, Chris Bristow y Alan Stacey murieron en accidentes separados con minutos de diferencia. Bristow fue decapitado por una cerca de alambre de espino. Spa no era un circuito, era una ruleta rusa a 300 km por hora. Y llegamos al rey, el pináculo de la brutalidad, el Nürburgring Nordschleife. Jackie Stewart lo bautizó como el infierno verde, y no era una metáfora. Con casi 23 kilómetros de longitud y más de 160 curvas, es técnicamente imposible que un piloto memorice cada bache, cada cambio de rasante y cada trampa de este bosque. La exigencia física aquí era única. No se trataba solo de fuerza G, se trataba de resistencia y violencia vertical. Los coches de Fórmula 1 literalmente despegaban del suelo en puntos como Flugplatz. Al aterrizar, la compresión en la columna vertebral del piloto era salvaje. Y si la suspensión fallaba al tocar el suelo, estabas muerto. No había muros de contención, solo árboles antiguos y barrancos. Correr aquí significaba estar solo. Si te accidentabas en la mitad del circuito, las asistencias médicas tardaban minutos eternos en llegar. Minutos que significaban la vida o la muerte. La brutalidad final llegó en 1976, cuando la suspensión de Niki Lauda colapsó. El coche se convirtió en una bola de fuego. Atrapado en el infierno, respirando gases tóxicos a 800 grados, Lauda sobrevivió de milagro. Pero su rostro quemado se convirtió en el testamento final de por qué la Fórmula 1 nunca más podía volver a correr allí. El Nordschleife es demasiado brutal, demasiado largo y demasiado peligroso para ser domado. Estos asfaltos forjaron leyendas, pero cobraron un precio demasiado alto. La línea entre la gloria y la tragedia era tan fina como un cable de freno. Ahora te toca a ti. ¿Cuál crees que fue el circuito más despiadado? ¿Crees que me faltó el peligroso Zandvoort de los 70? ¿O el letal circuito urbano de Montjuic? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tus teorías. Si te gusta la historia pura y dura del motor, dale al botón de suscripción y activa la campana, porque esto recién empieza. Nos vemos en la próxima Bandera Cuadros.